Hola a todos, bienvenidos a En Código Rojo Podcast, un podcast para charlar sobre tecnología y anticapitalismo, sobre tecnología y comunismo. Estoy acá con el sovietista. Buenas, ¿cómo están? Y hoy tenemos un entrevistado muy especial para presentarles, Daniel Brailovsky. Él es doctor en educación, es licenciado en educación inicial, maestro de nivel inicial, profesor en educación musical, magíster en educación, y tuvimos que pedirle a la IA que nos resuma el resto porque realmente es una persona muy activa. Escribió un montón de artículos que fueron algunos publicados en libros relacionando pedagogía y tecnología, y tiene junto a Ángela Menchón, con quien también nos contó que está escribiendo un nuevo libro, el podcast Sueñan los androides, en Spotify, que desde aquí recomendamos fervientemente para todos aquellos que estén involucrados con la educación y les interese, como dicen ellos, usar la tecnología sin ser usados por ella. Perfecto, y antes de comenzar, para seguir de pie te comentamos que necesitamos 3.000 socios, entonces te pedimos que ingreses a laizquierdadiario.com/socios y te asocies para ayudarnos y colaborar con todo lo que venimos haciendo desde La Izquierda Diario. Este es un podcast de La Izquierda Diario. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, no, gracias por invitarme. Un poco la idea era hacer una intersección entre lo que siempre hablamos de tecnología y educación. O sea, nosotros en este podcast nos especializamos en debatir sobre diferentes aspectos de tecnología, y acá un especialista en educación también para contar cómo ves la penetración de estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial en las escuelas. Entonces, digamos, pregunta disparadora, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo ves esta nueva especie de pseudo revolución en términos de tecnología? Bueno, digamos que la inteligencia artificial, por supuesto, trae un ingrediente nuevo a discusiones que ya existían desde hace algunas décadas. Me parece que nos encuentra en un momento más maduro de las discusiones entre tecnología y educación. Digo, la tecnología educativa nace hacia los 80, principios de los 90, con la masificación de las computadoras personales. Yo recuerdo mi primer computadora fue una Commodore 64, también tuve un Spectrum. Se cargaban los programas con un cassette de esos de audio, digamos. Había que apretar, no me acuerdo cuáles dos botones juntos. Bueno, en aquella época las posibilidades que se abrían para la enseñanza, para incorporar al aula, generaron como un entusiasmo que con el tiempo se reveló un poco desmedido respecto de cómo las tecnologías podían transformar la enseñanza. Entonces ese entusiasmo un poco acrítico generó todo un ideario muy instrumentalista, muy de la aplicación, y se empezó a creer que cualquier clase que incorporara tecnologías era naturalmente innovadora y mejor que si no las incorporaba. Bueno, digamos que durante mucho tiempo después las discusiones más políticas alrededor de la tecnología en la escuela consistieron en denunciar los límites de ese instrumentalismo, ¿no? De esa idea un poco determinista de que las tecnologías venían a resolver todos los problemas, de que venían a modernizar la enseñanza, etc. Hoy, con el diario del lunes, porque después de la pandemia creo que a nadie le queda dudas de que la tecnología puede mejorar, pero también puede empeorar drásticamente una clase. Y bueno, con el diario del lunes, digo, las discusiones son un poco otras. Creo que la inteligencia artificial llega cuando ya, digamos, dejamos atrás aquellas discusiones básicas contra el instrumentalismo acrítico y las discusiones entraron en un campo al que a mí me gusta llamar educación digital crítica, educación digital integral, tomando un poquito el espíritu de la ESI y de la educación ambiental integral y de la educación ciudadana en general, ¿no? De cierta educación política que mira cualquier contenido escolar desde una perspectiva más de ciudadanía, más de pensar las raíces culturales y políticas que tienen los distintos problemas, ¿no? Entonces, bueno, después podemos entrar en un montón de subcaminitos, ¿no? Dentro de esa gran avenida de discusiones. Perfecto. Bien, sí, nosotros como disparador teníamos, les hicimos algunas preguntas relacionadas con qué oportunidades y qué desafíos encuentran las y los docentes en las aulas a partir de la inteligencia artificial y de que es como, digamos, un salto, ¿no? en estas nuevas tecnologías, en el sentido de lo que viene a desafiar. Hay algo ahí de lo humano que se está poniendo en juego, si es totalmente nuestro, si lo podemos compartir con las máquinas. Entonces, si te parece, escuchamos algunos testimonios y a ver qué reflexiones nos disparan.
La inteligencia artificial la uso para que me tire ideas alrededor de la planificación en términos más lúdicos. O sea, cuando tengo ganas de armar un juego de roles o algo que tenga que ver no con una guía de preguntas, así sin más, sino con otra intervención. Y trato de ir practicando de alguna manera como mejores preguntas y tirarle fuentes también a la IA para que me haga una buena planificación y no sea una cosa sin fundamentos. Mis estudiantes la usan para todo. Ya tienen acostumbrado a usarla constantemente, lo cual es un debate en el aula porque yo les explico la importancia de que ellos puedan desarrollar sus propias ideas, que a partir de la lectura de un texto puedan analizar y sacar conclusiones. Mi principal preocupación es la falta de comprensión lectora, que eso para mí tiene una repercusión el uso excesivo de las redes sociales, de la inteligencia artificial, porque hace que los pibes tengan menos el hábito de la lectura y de poder comprender textos, y que eso hace que haya menos capacidad de poder comprender, poder entender, poder tener pensamiento crítico. Es una herramienta, para mí es muy útil, sobre todo cuando los docentes estamos bastante sobrepasados de laburo, además de que, la crisis hace que cada vez agarremos más horas, más cursos, más trabajo. También es verdad que adentro de las aulas cada vez hay más pibes. Está buena la inteligencia artificial porque a veces lo que ayuda es a ordenar, a hacer alguna actividad. A veces tiene buenas ideas también. No me parece en sí mismo un problema la inteligencia artificial, me parece una herramienta más, como cuando apareció Internet y me imagino que también hubo que aprender a utilizarla. El cambio entre, la enciclopedia e Internet es un poco lo mismo. Me parece que es una herramienta que está buena para incorporar. Yo lo que veo en las escuelas es que los pibes usan mucha inteligencia artificial, ChatGPT sobre todo, que es como lo que más conocen, como si fuera Google, y que hay como un uso acrítico, copiar y pegar. En muchos casos no leen lo que copian, y en muchos casos hay cosas muy polémicas alrededor de lo que plantea ChatGPT. Bien, varias discusiones, ¿no?, que se abren. En muchas te hemos escuchado en el podcast que tienen con Ángela de Soñan los Androides, reflexionar sobre alguna de ellas, pero no sé cuáles son tus primeros pensamientos. Bueno, está muy bien, los comentarios de las maestras dan para pensar mucho. Me imagino que la primera era una maestra de nivel inicial, tal vez, porque hablaba de propuestas lúdicas, ¿no? Y la segunda tal vez sea de primaria o de secundaria. La primera de las voces que escuchamos, la profe dice que usa la inteligencia artificial para que le dé ideas, para proponer juegos, para proponer consignas. Pensaba que ahí aparece una de dos grandes avenidas de uso docente de las tecnologías. O sea, uno a la inteligencia artificial como docente le puede pedir: ayúdame a pensar, dame ideas, no me quiero quedar hasta tarde planificando la clase, tirame un borrador que me sirva para pensar la clase. O uno la puede usar, como se usaron siempre los buscadores, para documentarse, para corregir errores de tipeo, para ordenar alfabéticamente, para cosas más administrativas, ¿no? Hay un australiano que se llama Neil Selwyn, que lo vengo leyendo hace tiempo, que desde hace mucho plantea esta idea de que las tecnologías son muy eficaces para resolver la parte administrativa, la parte burocrática. Digamos, un docente tiene una parte creativa, una parte imaginativa, una parte, digamos, en la que su imaginación pedagógica, uno no enseña cosas, uno enseña su relación con las cosas, claro, ¿no? Entonces, vos sos profe de historia, no enseñás solo datos de la historia que pueden sacarse de una enciclopedia, de un buscador o de una inteligencia artificial con distintos niveles de precisión, sino que vos enseñás hipótesis que te atravesaron en tu propio estudio de la historia, evocás tu propia experiencia. Mirá, te doy un ejemplo muy concreto de esto. Con la inteligencia artificial, a mí me hizo acordar una experiencia personal que esto jamás se lo podría pedir a la IA. Cuando yo estudiaba el profesorado, tuve un profe que se llamaba Daniel Menéndez Vigil, un profe de literatura muy renombrado en su momento, falleció lamentablemente. Cuando terminó la materia, una materia en la que aprendí mucho, me hizo leer a Graciela Montes, me hizo leer crítica de literatura infantil, qué sé yo, la verdad que me ayudó un montón a pensar. Y nos escribió una carta a cada estudiante, una carta de una página en tinta negra, en la que explicaba de un lugar sensible lo que él pensaba de la materia y terminaba diciendo algo muy personal, ¿no? Tipo, bueno, y en tu caso, Daniel, me decía, tus poemas infantiles que me acercaste para que corrija me parecieron muy buenos, te incito a publicarlos, no sé qué. Bueno, dije, wow, una carta a cada uno le escribió. Después, cuando empezamos a comparar entre nosotros las cartas que el tipo nos había escrito, vimos que eran fotocopias hasta la mitad o hasta 3/4 partes, y el último párrafo era la precuela de la IA. Y el último párrafo era personalizado para cada uno, ¿no?
Primero la sensación fue de cierta decepción, pero después dije, pará, nos escribió un párrafo a cada uno y le dio la forma además de una carta. O sea, fue un gesto lindo, ningún otro profe lo hizo y él sí lo hizo. Pero ahí se mezclaron los sentimientos de la automatización y de la personalización de la automatización y de esta cruza rara entre un gesto amoroso de cuidado como él tuvo con nosotros y también al mismo tiempo montado sobre una tecnología, en ese caso la fotocopia, que atendía al hecho de que él tenía 40 estudiantes en cada comisión, Claro. ¿no es cierto? Entonces, ahí se pone en evidencia algo. Si yo quisiera dar una clase sobre la manera en la que la inteligencia artificial interpela la tarea docente, la empezaría a contar contando esta historia personal, por ejemplo. Cosa que el ChatGPT jamás me sugeriría que haga porque no estuvo ahí. Claro, Porque no totalmente. sabe lo que pasó, no sabe lo que me pasó. Eso quiere decir con que uno enseña desde su experiencia y no solo enseña cosas, sino desde su relación con las cosas. Entonces creo que para ese primer uso que dice la profe, que me dé ideas, no es que no pueda servir, pero no va a entrar en este terreno realmente profundo de la enseñanza en la que enseñamos lo que nos pasa a nosotros también. Pero para lo otro, cuando yo recibo mis listas de estudiantes, me las dan impresas en papel, yo las escaneo con el celular, las meto a la IA y le digo, sacale los numeritos de adelante, corregí el orden de apellido y nombre, normalizarlo en todo, ponémelo en orden alfabético. Eso yo lo podría hacer manualmente, pero Claro. me aburriría hacerlo, no es algo que siento Es lo que que me pones interpela dentro de lo administrativo. a ¿no? mí. Entonces hay algo del orden de hay algo filosófico muy profundo en la inteligencia artificial, en el sentido de que nos lleva a preguntarnos cuánto de lo que somos puede reducirse a una fórmula, ¿no es cierto? Claro. Y cuánto no. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente lo que no es lo que tiene que ver con la experiencia, y hay algo de lo mecánico que evidentemente sí, y es más de lo que creíamos, ¿no? Después, ella dice que los estudiantes la usan para todo y que le preocupa que dejen de entender lo que leen porque si el texto es muy complejo le piden a la IA que les haga un resumen en audio y lo escuchan en 5 minutos y ya no leen. Que antes Y esa- en mi época era el rincón del vago, digamos, no era la El IA, Rincón pero del había un problema Vago. similar. Exacto, ¿no? sí. Había páginas de internet y antes del Rincón del Vago era el Lerú. El Lerú era una edición resumida de los textos escolares Mira. que la generación de mis padres, digamos, utilizaban en vez de leer los textos. Siempre hubo atajos Claro. para la lectura, pero en este caso la verdad es que se facilita tanto. A mí me está pasando como profe que tengo esa preocupación. Yo estudié en los 90 el profesorado, a principios de los 2000 ya estaba estudiando posgrado, y no había una materia en la que no me dieran un par de libros enteros para leer y que yo los tenía que leer y subrayar y trabajar y digamos, amasar esas lecturas, convertirlas en algo. Y ahora veo que las estudiantes se reciben de un profesorado sin haber leído un solo libro entero en toda la carrera. Claro. ¿No es cierto? Y cuando se les dan textos digitales, porque ya no hay fotocopiadora, entonces los textos son todos digitales, efectivamente los meten en la IA, sacan un resumen en audio y vienen a la clase con alguna idea. Claro. Quizás más que antes, que a lo mejor si no leían venían en blanco, ahora vienen con... Una buena idea. Y la manera que tenemos de corregir textos también cambió, porque Ujú. antes un texto muy precario, un texto que no tenía, digamos, una escritura fluida, enseguida te daba cuenta de una relación floja de comprensión, de elaboración por parte del estudiante. Ahora lo que encontrás son textos impecables, extensos, con mucho volumen, pero en los cuales lo que delata, digamos, la falta de comprensión es que son textos generados por IA, en los cuales después se introdujeron algunos errores para que parezcan reales. Entonces es la falta de conexión con lo que se conversó en clase, la falta de relaciones, digamos, situadas Claro. con la enseñanza, lo que da la cuenta. Cambió nuestra manera de leer y de corregir. Después el segundo audio decía que está buena la IA porque ordena y que a veces tiene buenas ideas y que es una herramienta más. Y la comparaba con una enciclopedia, ¿no? Y pensaba, la enciclopedia es un lugar en el que uno tenía que buscar alfabéticamente una entrada, tenía que decidir cuál era la palabra que iba a ser la puerta Claro. de entrada a una información. La analogía entre la enciclopedia y el buscador es una analogía aceptable, porque el buscador también, uno pone algunas palabras clave, quizás más palabras, pero palabras sueltas, ¿no? Para muchas cosas, para el trabajo académico, por ejemplo, sigue siendo mucho más útil el buscador que la inteligencia artificial. Si yo quiero hacer una búsqueda bibliográfica,
hoy por hoy, todavía por lo menos, me sirve mucho más el Google académico que el ChatGPT académico, digamos. Pero al ChatGPT uno le habla con un lenguaje estructurado, no con palabras sueltas, ¿no? Sí, sí. Y la inteligencia artificial, además de esa diferencia en la que te da una respuesta muy elaborada, en la que las fuentes son más difusas, en las que no va derecho a una palabra que vos buscaste, sino que establece una especie de pseudo conversación con uno, la inteligencia artificial creo que instala un paradigma en el cual las máquinas no son lugares a los que vamos a buscar información, sino lugares de los cuales recibimos instrucciones, recibimos sugerencias. Y te hago una pregunta con algo que estás diciendo que me conectó con una de las charlas que te vi o que te escuché hace unos días. Hay una pregunta medio que es fundacional en esto, que es la educación, ¿no? Que quizás es una pregunta difícil, te la hago, pero es una pregunta capaz difícil, porque todo el tipo de definición muy concreta de algo que es muy amplio, capaz es medio difícil de hacer. Pero lo que me dejó pensando es que en una de estas charlas vos contabas como una persona, creo que el ejemplo de la arquitectura, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? O sea, que la educación de recibirse arquitecto era algo transformador, ¿no? Que antes de ser, la diferencia era que antes no era y ahora es. Pero en el proceso de aprendizaje, convertirse en arquitecto es transformador en todas las herramientas que vos tenés. Y ligado con lo que decías recién, como que yo a veces veo como una especie de fetiche de todas las inteligencias artificiales, donde, que ya está, digamos, voy a exagerarlo, ¿no? Pero hay ciertos discursos que es, ya no necesitamos más docentes, ¿no? Porque la IA sabe todo, pero como que se simplifica o se pone la docencia en un lugar como si fuera simplemente un proveedor de datos y de corregirte, y no tanto como ayudarte en ese rol transformador de no saber a saber, de hacerte preguntas, de cuestionarte, quizás no darte una respuesta, sino hacerte otra pregunta. ¿Cómo vos ese rol, digamos, de la educación, como vos la concebís, y de lo que hoy se habla mucho de educación como si fuese una aplicación que te ayuda a resolver ejercicios y que eso ya alcanza, ¿no? Sí, o sea, supongamos que la IA sabe todo, tengámoslo como una hipótesis ahí. Como una hipótesis para seguir conversando. Si la IA sabe todo, sabe más que un maestro, porque un maestro no sabe todo. Pero también consideremos que el maestro no es solo el que sabe, ¿no? Hay una frase famosa de María Zambrano que dice: el maestro no es a quién preguntarle, sino ante quién preguntarse. O mejor dicho, esa dice: si no tuviéramos maestro, no es que no tendríamos solo a quién preguntarle, no tendríamos junto a quién preguntarnos, ante quién hacernos preguntas, ¿no? Tiene un poquito que ver con esta concepción también del maestro ignorante de Rancière, ¿no? Esta idea de que, bueno, el maestro no es solo el que sabe, el maestro es alguien que acompaña un proceso de transformación, como vos decías, y ese proceso de transformación, digo, lo puede descubrir cualquiera que haya experimentado esa sensación de entrar a una carrera universitaria, terciaria, qué sé yo, y salir convertido en salir con un oficio en el cuerpo, digamos, claro, ¿no? Salir con un lenguaje, salir con un saber hacer en las manos, en la cabeza, salir con interlocutores. Eso no es solo una recopilación de información. Pero bueno, por supuesto que la información, para convertirse en conocimiento, necesita ser masticada de una manera particular e intersubjetiva, ¿no? Con otros siempre. Ahí el Vygotsky, este psicólogo ruso al que estamos rescatando un montón desde la izquierda, además, porque es un psicólogo soviético que en su momento dio un salto en la concepción del aprendizaje de ser una cosa muy pensada como la fórmula que explica lo que está afuera y se mete adentro. Él critica esta concepción muy piagetiana, ¿no? De la asimilación y la acomodación, del esquema, de la interiorización. Utiliza el concepto de interiorización, pero piensa el aprendizaje como algo más social, que tiene un momento intersubjetivo, un momento con otros, un momento de conversaciones, un momento de estar juntos, y tiene, por supuesto, un insight, un momento más íntimo en el que uno le cae la ficha, podríamos decirlo. Estoy diciéndolo sin ningún tecnicismo para que quede claro, ¿no? Pero me parece que la inteligencia artificial le promete muchas cosas a los docentes, un poco en la clave de lo que hablábamos al principio, ¿no? Si uno se mete en las redes sociales, yo que estoy siempre buscando, leyendo cosas vinculadas con estos temas, me sale, el algoritmo me pone un montón de cosas vinculadas con esto. Entonces me salen un montón de propagandas que dicen, por ejemplo,
realiza tu tesis y que no te descubran el plagio, contrátanos. Buenísimo. Y capaz que yo le hago un comentario, le digo chorros, caraduras, y como hice un comentario me muestra más de lo mismo. Después dice, realiza clases excelentes con IA. Claro. Entonces, bueno, viene la promesa de que con la IA, digamos, te vas a fortalecer, como si la IA fuera realmente una herramienta como cualquiera. Pero bueno, me parece que es verdad que uno puede ahorrar tiempo con la IA para las clases, y el tiempo docente no siempre está bien reconocido, no siempre está bien pagado, no siempre está bien considerado como tal, ¿no? Claro. Esta idea de que el docente cobra por las horas que da clase es como si el actor cobrara por las horas que actúa, ¿no? Claro. No por las que ensaya o por las que se aprende la letra. Totalmente. Pero más allá de que en ese sentido puede tener un componente emancipador, porque organiza ciertas tareas y resignifica los tiempos para algunos trabajos, que es la gran promesa de las máquinas, ¿no? Que hagan el trabajo duro por nosotros y nosotros tengamos más tiempo de pensar. Obviamente, en un sistema capitalista no se procesa de esa manera esta energía, esta posibilidad. Pero al mismo tiempo hay toda una cuestión de la sospecha respecto del plagio, respecto de la truchada, respecto del camino fácil, del atajo, y de esa sensación, digo yo, a veces me agarra ese sentimiento un poco catastrófico, de decir, ya siento una precoz nostalgia de una época futura en la cual nadie va a haber leído nada, Claro. y no va a haber con quién hablar, porque va a haber solo gente formada con audios de resumen, y ya no vas a poder tener una conversación en la que se mencionen lecturas Sí, compartidas. incluso hay alguien que escribe la nota con IA y el otro que en lugar de leer la nota se la lee un pide a una IA que la resumen, Tal y son cual. las IAs dialogando. Exacto. Ahora, perdón, vos traías ahí a Vygotsky, que era una de las cosas que plantea es esto de que siempre la educación es un proceso en un contexto social, histórico preciso, y que uno no lo puede capaz tomar solamente dentro de las aulas, sino en términos de todas las relaciones sociales, ¿no? Yo pensaba yendo a una experiencia personal también. Yo estudié ciencia de datos después de haberme recibido de grado, en un contexto que para mí era muy desafiante, porque yo venía de estudiar diseño, me metí en lo más profundo de la matemática, la probabilidad, sin tener mucho una base ahí. Y en el preciso momento que yo entraba, salió ChatGPT, ¿no? Para mí fue un auxilio importantísimo la capacidad esta que vos decías pseudo conversacional, porque a mí me permitía, más allá de las preguntas que podía hacer en el aula con el docente, seguir conversando algunos aspectos de algunos conceptos que capaz en el aula o por mi cuenta no los podía terminar de entender. Y a mí eso yo creo que me permitió llegar más profundo que lo que hubiera podido llegar con un buscador, por ejemplo, ¿no? Yendo a la analogía que decías antes. Entonces, yo también, escuchándote y preparando este episodio, pensaba porque todas las IAs que conocemos están en todos los textos y en ninguno a la vez, desde el punto de vista que están entrenados por casi todo lo que hay escrito y subido a internet. Entonces, son cosas que hemos producido los seres humanos, y al mismo tiempo todo eso está medio licuado de una manera, ¿no? En la que realmente lo que escribe la IA no lo escribió nadie en particular, a menos que te cite algo. Pero no hay algo ahí en lo conversacional que es que uno puede estar hablando con el resto de la humanidad, puede estar hablando con autores de antes, puede estar hablando que se pueda rescatar. Sí, es como hablar con Dios en ese sentido, ¿no? Que está en todos lados y sabe todas las cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, creo que la falta de discriminación, a lo mejor, o la falta de especificidad, es un interlocutor no específico, por supuesto. No, pensaba también que no hay una sola manera de tipear en ese rengloncito del chat. Uno puede tirar un tema y que la cosa caiga de suyo, y entonces por defecto va a venir con todos los sesgos que tenga, va a venir con el marco teórico por defecto que trae, etcétera. Pero uno puede trabajar con prompts más elaborados, que están siendo muy, muy codificados últimamente. Uno se mete de qué hablan los cursos de IA, y hablan de elaboración de estos prompts en los que se le pide a la IA que se ponga en el lugar de un determinado agente, que elabore esto teniendo en cuenta, sin modificar el texto, no sé, por ejemplo, para corregir un texto. Si yo quiero corregir un texto, yo puedo meter el texto y decirle devuélvemelo corregido y no decir nada más.
O yo puedo meter el texto y decirle, bueno, dado este texto, elabora una lista de sugerencias para correcciones del texto, considerando no aspectos de esto y de aquello, sino solo de lo de más allá. Concéntrate en los errores de tipeo, qué sé yo. Y entonces el texto no lo toca. Me hace una lista de sugerencias y yo las evalúo una por una y las incorporo o no a mi texto. Entonces, bueno, son dos maneras muy diferentes de someter un texto a la corrección de la IA, por ejemplo, que es una de las cosas para las que los estudiantes utilizan la IA. No la que más, no la que más. Creo que las que más, por lo que estuve tanteando, son que les resuman los textos, que les elaboren textos para presentar como a partir de las consignas de los profes, y también fuera del uso académico se está utilizando muchísimo para consultas personales, ¿no? Claro. ¿Qué tengo que hacer si mi amiga esto, si mi mamá lo otro, si mi novio lo de más allá? Claro. ¿No? Viene muy por ese lado el uso. Sí, de ahí la tiene IA. cierto, digamos, dentro de los riesgos de lo no humano, si se quiere, digamos, de confiar demasiado en una máquina, Sí. los sesgos propios de lo que tiene, cómo están entrenadas las inteligencias artificiales, porque vos le podés preguntar cosas y las respuestas no son respuestas, aunque aparenten ser respuestas personales, tienen, entre comillas, la subjetividad propia de la máquina, y esa subjetividad de la máquina es una subjetividad que está construida por millones y millones de datos que tienen un relato sobre las cosas de una forma particular, por lo cual yo ahí te quería hacer una consulta. Recién decías que por momentos sos catastrofista o algo así, no me acuerdo exacto si era eso, pero creo que va por ahí. Y yo como que, así como simplificando, veo dos cosas. Una especie de medio inocente de fetiche a la IA, como decía antes, es decir, la IA es lo máximo que yo te otro. Y después respiro, y a veces soy más adepto a esta segunda postura, como una visión de malestar en relación a que toda la aceleración de las redes sociales, las penetraciones de las nuevas inteligencias artificiales y cómo cambian demasiado la realidad, nos está un poco. Estamos en un momento muy importante, ¿no? de cambios, o por lo menos así lo veo yo. ¿Vos cómo te sentís en eso? ¿Qué opinas de ese malestar o de esas...? Sí, se está haciendo más visible ese malestar, ¿no? En los ámbitos laborales se está hablando del spam de la IA, lo llaman slot, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que son tantas los textos, las imágenes, etcétera, generadas por IA que circulan, a veces con mucho volumen y baja calidad o poca precisión, que generan la necesidad de mucho tiempo y mucho trabajo de corrección, de despejar, de borrar lo que sobra, de reconocer. Genera una sensación como de hastío por una sobreabundancia de materiales producidos con poco rigor muchas veces o con poco ajuste, y que entonces termina dando más trabajo y costándole más incluso a las empresas a veces laburar con esto, ¿no? Pero ayer leí un artículo muy lindo de un economista al que yo no conocía, que se llama Eduardo Levi Sheshati. Sí. ¿Sí? Yo lo conozco, ¿Lo habla conocés? bastante de IA. Ah, mirá, bueno, vos porque tenés otra formación. Parece que laburó en la Ditela. Escribió un libro hace poco sobre inteligencia artificial. Claro, él decía, la inteligencia artificial puede producir la paradoja del genio de la lámpara, dice. Vos le pedís un deseo y te lo cumple, literalmente, pero el cumplimiento de ese deseo a veces, por literal, es peor que de lo que vos te imaginabas, ¿no? Me hizo acordar al cuento de la garra del mono, este cuento en el cual... se me fue el nombre del autor, un cuento clásico, está compilado por Borges y Bioy Casares en una antología de cuentos fantásticos muy famosa, y La garra del mono, la zarpa del mono. Bueno, un matrimonio necesita un dinero para pagar una hipoteca, entonces a un objeto mágico, que es una pata de mono, le piden esos $200, pesos, francos, no sé qué necesitan. Y viene enseguida un mensaje de que su hijo ha muerto y la indemnización por la muerte de su hijo es precisamente ese monto. Entonces ahí el deseo se cumple, pero de una manera trágica, ¿no? Claro. Entonces inmediatamente piden que vuelva a la vida a su hijo. Y bueno, y el tercer deseo es deshacer ese segundo deseo, porque su hijo aparece de una manera monstruosa que no llega a mostrarse literalmente en el cuento, pero que se sugiere, y es un cuento como de terror, ¿no? Claro. Pero te muestra cómo tus deseos, al ser cumplidos literalmente por una entidad superior todopoderosa, también te pueden llevar puesto y pueden no comprender el sentido más mínimo de lo que vos quisiste decir cuando expresabas un deseo. Claro. Entonces, creo que artículo del genio de la lámpara, vos lo veías más como crítico. Yo hasta lo que leí de Levi Sheshati era más
a favor de las IAs. Incluso hubo un debate, si no me equivoco, con Paula Vázquez, compañera nuestra de economista, donde debatían sobre el rol de las IAs en el futuro de tener un par de años. Bueno, en este artículo en particular, creo que estaba en Anfibia, percibí un tono más crítico, por lo menos un artículo inteligente, qué sé yo, más allá del posicionamiento, me parece que era un artículo que daba algunas ideas interesantes para pensar. Que después me llamó la atención porque entré en el perfil y era un economista muy econométrico, muy matemático. Creo que con el tiempo se fue llegando. Hay un rubro de economistas que cada vez más leen sobre la inteligencia artificial y el impacto, digamos, porque es una ciencia que tiene que analizar los movimientos sociales, ¿no? Y en ese sentido, por lo menos, yo de él leí eso, pero está bueno para reforzar y ver que, aparte, sacó un libro hace poco sobre el tema, creo, si no me equivoco. Claro, ustedes tienen más formación en economía, ¿no? Es una disciplina potente. Mi papá era economista, pero él estudió economía en los años 60, economía política. No salías financista de la facultad, salías, qué sé yo, un intelectual con un perfil social. Total. Mi viejo era militante en esa época y no hoy por hoy me parece que la Facultad de Ciencias Económicas produce otro tipo de subjetividad. Totalmente, eso que decías de la currícula y demás, están orientadas al mercado 100%, o sea, 99%, es como medio raro si tenés, o sea, tenés que hacer un esfuerzo muy propio para no estudiar todo el tiempo cosas que te lleven hacia el mercado. Incluso la facultad está llena de bancos de Santander y te dan panfletos todo el tiempo para trabajar en, digamos, las Big Tech o las grandes empresas tipo las Big Four acá de consultoría y demás. Quería volver sobre algo que todo el tiempo también aparece en el podcast que aprovechamos a recomendar de Sueñan los androides, en las charlas y incluso mismo en la preparación de este episodio, que es: hay algo que parece desafiar la IA, que nombramos antes, que es cuánto de lo humano es realmente exclusivo de los humanos, ¿no? Y entonces, yendo a la educación y en la preocupación que sonaban en Anto y Lara, las docentes que escuchamos, que aprovechamos a agradecerles, que era también, bueno, qué cosas reemplaza, y ¿no? Bueno, mis estudiantes ya no leen o copian y pegan, o qué sé yo, que hay, por supuesto, problemas que son previos, pero que yo lo que por ahí he escuchado tuyo en algunas charlas y de otros educadores en una corriente similar que me interesa mucho es, bueno, sí, hay funciones que efectivamente van a ser reemplazadas por la IA como han ido siendo reemplazadas por otras tecnologías previas, pero tenemos que aprender a definir o cuáles son las funciones que sí queremos que reemplacen y cuáles queremos mantener, ¿no? ¿Cómo trazamos esa línea, ¿no? O sea, para el docente que nos escucha y que dice, bueno, yo quiero incorporar a la IA, quiero usarla y no ser usada, como dicen también ustedes, pero ¿cómo aprendemos a trazar esa línea? ¿Qué tiene que tener uno en cuenta para decir esto sí y esto no? Bueno, me parece que esa pregunta, que es interesante y está bueno planteársela, hasta dónde automatizo y qué cosas prefiero seguir haciendo artesanalmente, es una pregunta que apunta a una mitad de las conversaciones críticas acerca de la tecnología digital en general. Y me gustaría decir algo acerca de eso y también mencionar quizás la otra mitad. Bien. Que vale la pena, porque esas dos mitades a las que podríamos llamar, digamos, la preocupación más cognitiva, más cognitivista, más del cómo funciona la hechura cotidiana del acto de aprender y también en la vida cotidiana. Cuántas cosas estamos dispuestos en lo personal a sacrificar, a relegar, a dejar de hacer por nuestra propia voluntad, etcétera. Pero la otra mitad, que tiene más que ver no con mirar al individuo interpelado por la tecnología, sino más mirarlo en clave social, en clave política, en clave de derechos, en clave más comunitaria, creo que también vale la pena mirarlo educativamente, ¿no? Con respecto a lo primero, yo creo que la pregunta acerca de cuánto dejo que algunas cosas que hacíamos artesanalmente se automaticen, tiene extremos. Por ejemplo, uno diría, yo tengo una hija de 8 años que está en 3.er grado, tiene un cuaderno de clase en el cual llega, escribe, hoy es lunes, no sé qué. Uno diría, todas las cosas que ella hace en su cuaderno, hay máquinas que la podrían hacer mejor que ella y más rápido. Pero a nadie se le ocurriría que los chicos de 3.er grado dejen de escribir en su cuaderno, en su carpeta y que lo haga la máquina porque lo puede hacer más rápido. ¿Por qué? Porque son chicos, porque hay una clara conciencia de que a esa edad la hechura manual, artesanal, la repetición, el ejercicio, digamos, les abren un mundo de posibilidades que para ellos es muy importante abrir y que jamás se nos ocurriría reemplazarlo. En el otro extremo,
he visto profes, qué sé yo, a lo mejor en la facultad que dicen, yo a mis alumnos este año los voy a evaluar diciéndoles que hagan un podcast con inteligencia artificial sobre los temas que trabajamos. Y no sé si por ignorancia del profe o qué, pero el alumno entonces mete un PDF en el, ¿cómo se llama? El LM Studio. Y ya está. Ni siquiera tiene ni que leer el texto ni que escuchar lo que salió del podcast. Y se lo da al profesor y el profesor recontento de que se modernizó. Bueno, esos son extremos en los que se evidencia la inadecuación, ¿no? Que es inapropiado de todo esto, ¿no? Ahora, podríamos buscar ejemplos extremos del otro lado, es decir, bueno, cosas en las que sí. Hay recursos, hay formas, digamos, de ordenar la información a la que se puede acceder rápidamente utilizando ciertas herramientas que no podríamos hacer por nosotros mismos. Ahí quizás hay una categorización que trabajamos con Ángela Menchón y que tiene que ver con discernir entre las cosas que nosotros no podríamos hacer por nosotros mismos y la máquina nos permite hacerlas, por ejemplo, traducir a un idioma que no hablamos, qué sé yo, convertir un texto en un audio o viceversa. Bueno, no sé, cosas que serían imposibles humanamente hacer, cosas que sí podríamos hacer. ¿Sí? Esas son tecnologías que funcionan como posibilitadoras, digamos. Cosas que sí podríamos hacer, pero que la máquina hace que las hagamos más rápido, mejor, ¿no? Y ahí es un uso herramental, no posibilitador, digamos. Yo podría escribir con el dedo, pero con una lapicera escribo mejor, podría golpear con la mano, pero con un martillo golpeo mejor. Entonces, evidentemente, ordenar alfabéticamente, como decíamos antes, ¿no? Corregir ciertos errores de tipeo. Claro. Después, hay cosas que yo quiero y puedo hacer y en las cuales a veces descanso y prefiero que las haga la máquina porque me da pereza hacerlas, por ejemplo, ¿no? Es decir, que la máquina también tiene el efecto no solo de hacer cosas que yo no podría o de hacer mejor cosas que podría, sino también de hacerme desistir de hacer ciertas cosas que puedo y me humanizan hacer. Claro. Y también hay un efecto, digamos, impedidor de las máquinas, qué sé yo. Algunas literalmente, una tobillera de la persona que está presa o un lomo de burro son tecnologías disuasivas, digamos, por definición. Pero en general hay un efecto disuasivo en algunas funciones de la tecnología en general y de la IA en particular. La idea de que las máquinas nos dan instrucciones, nos hacen sugerencias, ¿no? Como dice Agustín Berti en un artículo, si viste el patrón del mal, y mirá también Narcos. Y si sos amigo de fulanito, ¿por qué no sos amigo también de menganito? Claro. Y si visitaste tal lugar, ¿por qué no visitaste al otro? Y ya que andás por acá, ¿por qué no te compras una camisa en tal tienda que está cerca? ¿No? Doblá a la izquierda, doblá a la derecha. Las máquinas se han convertido en lugares de pérdida de soberanía también sobre ciertas decisiones. Y no casualmente, las sugerencias que nos hacen son sugerencias funcionales a cierto mercado, a cierta sociedad de consumo. Entonces nosotros cuando pensamos en la educación digital desde una perspectiva integral, desde una perspectiva crítica, lo hacemos tomando también esta energía de la ESI, de la educación ambiental integral, de la educación ciudadana. Entonces ahí las preguntas, además de las preguntas, digamos, didácticas que surgen de la disponibilidad de ciertos artefactos, pasan por lo que nosotros llamamos ciertos nudos críticos, de los cuales algunos ejemplos son la burbujización a la que nos confinan las máquinas y que hacen que nos tratemos no con semejantes como supone, digo, no con prójimos como dice la religión o con semejantes como dice la ciudadanía, sino con idénticos, con parecidos, digamos. Homogeneizar un poco todo también. Exacto, cierto proceso al que me gusta llamar con Agustín Valle de financiarización de los vínculos, ¿no? Agustín Valle dice, uno se convierte en un broker del yo en las redes sociales, porque vos de repente publicás algo y después te quedás viendo cuánto rinde en me gustas, en compartidos, en likes, en no sé qué, ¿no? Entonces hay algo de pensar tu propia vida convertida en mercancías que se invierten en las redes y que tienen que dar ganancias. Y esta financiarización se aplica, ¿no? Después a la vida en plataformas en general. Entonces también hay una decisión de la escuela de decir hasta dónde quiero que la escuela sea un lugar que también se subordine a esas lógicas de financiarización de los vínculos, de emoticonización de los afectos, caracterizada por cierta idea de caja negra, que uno no sabe muy bien cómo funciona todo eso, pero lo deja funcionar, donde esta idea de la gubernamentalidad algorítmica, o sea que esas ecuaciones vivas que son los algoritmos definen todo por nosotros, orientan lo que está frente a nosotros, las decisiones que tomamos, los consumos que tenemos. Bueno, ese tipo de
de vivencia del tiempo de la vida y del tiempo de la conversación y del tiempo de la lectura, de la escritura, creo que es algo para lo cual la escuela funciona como una trinchera, un espacio de resistencia, si la queremos ver así, ¿no? Es un lugar en el cual todavía se piensa despacito, se piensa con tiempo, ¿no? Claro. El pedagogo catalán Jorge Larrosa dice: la escuela es un espacio de lentificación. Lo define como un espacio de lentificación, es decir, un lugar en el que no prima la lógica de acelerar todo, de la eficiencia, de la productividad, sino que, bueno, a ver, vamos a escribir, pensémoslo juntos, démosle tiempo. La escuela te da tiempo de hacer las cosas más despacio, de hacerlas muchas veces, de equivocarte, de empezar de nuevo, y ese es un valor. Seguí las redes de La Izquierda Diario y suscríbete a nuestra comunidad. Bueno, hasta acá muy interesante, me quedo pensando varias cosas. Él sobre el principio decía, ¿no? Hacía este recorrido histórico de cómo hubo al principio un entusiasmo poco crítico, decía él, sobre las tecnologías y cómo eso ha ido cambiando y ahora creo que somos todos un poco más cautos. Sí creo que con la IA pasa algo que está mucho menos claro el camino, ¿no? De cómo va a seguir esto de acá a, no sé, 2, 5, 10 años. Hay muchísima más incertidumbre en ese sentido y creo que eso también habilita a que todos estos debates sean más ricos y haya mucho más terreno para pensar el qué hacer, ¿no? Sí, totalmente. A mí una de las cosas que me dejó pensando, vos les habías hecho una consulta sobre el rol de la IA y su formato conversacional, ¿no? Que básicamente uno al tener unas charlas, bueno, te va llevando como una ruta de aprendizaje medio único, especial y hasta bastante útil para uno mismo porque va desbloqueando algunas dudas que uno tiene. Y él ante eso contraponía un poco y te decía algo también citando a Vygotsky de la idea o un poco del aprendizaje más colectivo, ¿no? Y en contexto social. Y creo que hay algo de la IA que en esta nueva era o en esta era actual te lleva al aprendizaje demasiado individualista, donde uno traza su propia ruta, que obviamente es útil y tiene sus cosas que son muy interesantes, pero a la vez nos aíslan y nos hacen aprender de manera aislada, sin complementarlo con o entendiendo o dejando de lado la importancia que es el aprendizaje en términos de charlar con diferentes compañeros, con amigos, con quien sea, y a través de eso tener reflexiones y puntos de vista distintos que te enriquecen mucho más la discusión y los puntos de vista. Sí, estoy de acuerdo que hay ahí un punto en donde él también lo llevaba a cuando le consultábamos dónde trazarías vos la línea de qué facultades sí le delegarías a una IA y cuáles no. Él lo llevaba mucho al tema de la experiencia y creo que hay algo de la experiencia que es irreemplazable, pero que también podríamos decir de la experiencia social, o sea, del preguntarnos frente a otro, preguntarnos con otros. Bien, yo después hay otro aspecto que me parece que estaba interesante para pensar, partiendo de los audios, que volvemos a agradecerles a Anto, a Lara y a nuestro productor por hacérnoslo llegar, que nada, cuando uno piensa cómo incorporar las tecnologías y todas estas discusiones acerca de la educación y la trayectoria de la educación pública y de la escuela, no podemos dejar de pensar en, bueno, cuál es la situación de la escuela hoy en día, ¿no? O sea, que las tecnologías no es que vienen en abstracto o al vacío, sino que se insertan en un contexto concreto, en donde en Argentina venimos de sufrir una desfinanciación constante por parte de los últimos gobiernos, asimismo como el gobierno actual, que tiene como principal enemigo la educación pública, y en donde los docentes y las docentes tienen que tener un montón de trabajos distintos, en escuelas distintas, trasladarse de una a otra, tener un montón de pibes, tener cursadas más grandes de lo que deberían ser. O sea, hay un montón de situaciones que hacen a la precarización, que es lo que las chicas traían, que bueno, también pedirle a los docentes que sean súper creativos, que sean súper críticos con las tecnologías en todo ese contexto, creo que también se dificulta. Y que no podemos dejar de hacer ese reclamo porque una mejor educación pública y que haga un mejor uso de las tecnologías, sin duda sería una educación que esté más financiada y que le permita a las y los docentes dar clases en mejores condiciones. Sí, creo que a veces el recaer sobre los docentes, que como si están súper precarizados, con muchos empleos, con poco tiempo libre para pensar, que recaiga sobre ellos el rol y la tarea de desarmar todos los problemas que trae la IA a veces es un poco, digamos, injusto, utópico y problemático, ¿no? Así que bueno.
Bueno, no se olviden que nos encuentran por Spotify, nos encuentran también en el canal de YouTube de La Izquierda Diario, somos en Código Rojo Podcast. Les pedimos que le pongan like a este episodio y a los anteriores, que se suscriban al canal y que nos dejen en comentarios de qué temas les gustaría que hablemos, qué opiniones tienen y todo lo que crean lo vamos a estar leyendo atentamente. Y ahora sí, vamos a escuchar la segunda parte de este episodio. Ahí me hiciste acordar algo, mientras hablabas como un poco de la parte de disuasión y de cómo las propias tecnologías, volviendo a la parte de la pereza y de cuestiones más generales, mi sobrina, por ejemplo, el otro día, o hace un par de semanas, me leí unos cuentos que supuestamente había escrito, que ella me decía que había escrito, pero eran bastante evidentes, que como estaba, viste, uno ya, quien usa mucho la CIA, ya más o menos a las veces y hay Claro. cosas que tienen olor a IA, y que realmente eran muy lindos, ¿no? Digamos, tenían algo así de algo que yo nunca había interactuado con ella en ese sentido. Y una parte positiva y una parte que ahora, que a mí lo veía menos positiva, y con lo que decís vos, me hace pensar incluso todavía más negativa. La parte positiva era que algo que ella no hacía, que era escribir, ahora, si bien no lo hace, pero digamos produce a través de un prompt y de editarlo, un montón de cuentos que te disparan en charlas sobre, no sé, había escrito uno de el rol de la moda en las mujeres, o un cosa que está bastante interesante. Ella me lo leyó muy orgullosa, charlamos y disparó una charla interesantísima. Yo le pregunté varias veces si lo había escrito ella me decía que sí, digamos, me importa. Pero a la vez, es como que ahora ella, la parte positiva es que ella de repente escribe muchos cuentos que la ponen contenta, que dice tengo mi cuaderno con los cuentos, después lo escribe en puño y letra y demás. Y decís, bueno, algo que ya no tenía antes, ahora lo tiene y está bueno, porque de repente empieza a pensar, los cuentos tienen una cosa más de pensar y decir, bueno, y defender la idea, y todo lo que abre el cuento está buenísimo. Y después tiene una cosa de que, como evidentemente le costaba más escribir, y ahora con algo que le resuelve lo que a ella más le costaba, no lo va a hacer, ¿no? Entonces, directamente me parece que ella va a estar contenta escribiendo esos cuentos, y escribiendo entre comillas, porque no son fruto de, digamos, de que ella los haya pensado hasta el final, sino pidiéndole un prompt, ejecutándolo, quizás editándolo, y a partir de eso seguir. Bueno, eso yo lo veo como más contradictorio, ¿no? Porque tiene la parte positiva de todo lo que habilita, y la parte más negativa, que un poco decías bueno, entre la pereza, entre no generar ese hábito, la costumbre, el enfrentarse a un desafío, decir, bueno, tengo que escribir, no me sale, y me miro la hoja en blanco, y bueno, todo lo que en su momento escribimos, y a mí siempre me costó, tiene eso, ¿no? De decir, bueno, me cuesta mucho, y lograr terminarlo, aunque sea un cuento mucho peor del que podría sacar un GPT, también te da otra enseñanza en el medio, ¿no? De la culminación de algo que te ha costado mucho. Sí. Sí, qué loco, como la existencia de una máquina que genera textos cambia lo que sentimos frente al acto de producir textos, ¿no? Claro. Hace un mes más o menos estuve en Brasil, en un congreso organizado por un grupo de gente de pedagogía al que también pertenece Jorge La Rosa, de quien hablaba recién. Y tuve una conversación muy linda con Maximiliano López, filósofo argentino que vive en Brasil, en Juiz de Fora, y él es carpintero. Además de hacer vida académica, de escribir, de hacer filosofía, es carpintero, tiene un taller de carpintería. Y él decía, si existiera una máquina que chasqueando los dedos te fabrica una mesa, la relación de un carpintero con el acto de hacer una mesa, de qué manera nos preguntábamos se vería interpelada, ¿no? Y esa situación, digamos, suponete que vos chasqueás los dedos y aparece una mesa, como vos quieras, la mesa que te guste, Sí. cualquier mesa. Vos la decís, la quiero con ornamentos, la quiero de tal madera, y aparece sola, ¿no? Entonces, ¿quién seguiría haciendo mesas? Porque el carpintero ama hacer mesas y sillas y lo que sea, qué sé yo, trabajar la madera. ¿Se sentiría inútil en el mundo? ¿Dejaría de hacer mesas? Se me ocurrió el ejemplo del ajedrez. Precozmente, antes que muchos otros juegos, el ajedrez se sistematizó y hubo un juego muy famoso entre no sé qué campeón del mundo, si era Kasparov, exacto, con Deep Blue se llamaba la computadora, y jugaron una partida de ajedrez, el hombre contra la máquina, y no es que desapareció el ajedrez. En este momento las máquinas le pueden ganar a cualquier campeón de ajedrez. Y el ajedrez sigue existiendo, porque el juego, como actividad, digamos, humana, tiene sentido de ser realizado más allá de su producto. Claro. Uno juega por jugar y no para producir algo que el juego genera. Hay un autor, un teórico del juego que me encanta leer, que se llama Bernard Switz,
escribió un libro llamado La Cigarra. En el libro La Cigarra, él hace varias definiciones de juego y hay una muy bonita que es una definición que él llama de bolsillo, que tiene nada más que 4 palabras. Dice, jugar es superar voluntariamente obstáculos innecesarios. Es decir, frente a un desafío, porque sí, si vos tenés que embocar la pelota en el aro, en el básquet, vos podrías ir, poner una silla bajo el aro, pararte en la silla y meter la pelota en el aro. Si lo haces desde lejos, picando la pelota, pasándosela, es porque te pones una serie de obstáculos que constituyen las reglas del juego, totalmente innecesarios, pero voluntariamente aceptados para que eso sea un juego y no una acción eficiente de colocar una pelota dentro de un aro. Entonces me parece que la escritura de esta niña, generada con el chasquido de dedos, como un carpintero podría generar un chasquido de dedos, equivale también a que un jugador de básquet vaya con una silla y ponga la pelota en el aro, digamos, sin los obstáculos innecesarios, en el punto en el que la escritura también es una actividad que tiene sentido al ser hecha y no por su producto. Pero, además, dado que el texto de hecho sí puede ser producido con un chasquido de dedos, nos invita a pensar más profundamente la diferencia entre ese texto sin experiencia, producido por un chasquido de dedos, y el texto con experiencia que una persona es capaz de producir a partir de lo que le pasó y lo que pensó. Yo en este momento estoy escribiendo un libro nuevo con Ángela, estamos haciendo un libro en coautoría sobre algunos de estos temas, digamos, un libro acerca de la escuela ante la smartphonización del mundo, y nos sentimos compelidos a hacer una escritura con estilo. Esa escritura académica, correcta, que uno durante mucho tiempo sostuvo, qué sé yo, siento que no corresponde hacerla ahora. Claro. Ahora tengo que escribir desde pequeñas historias que le den sentido a lo que estoy diciendo, desde experiencias personales. Tengo que escribir con un estilo que lo teórico y lo literario dialoguen de una manera más fluida. Siento que tengo ese compromiso con lo que sean los lectores de mi libro, porque si escribo un libro simplemente correcto, formal, a lo mejor es un libro que se parece un poco al que podría escribir la máquina, ¿no? Necesito marcar una diferencia. Hay que escapar de ahí. Bien, sí, yo por el ejemplo también me quedaba pensando en que yo sigo pensando que hay algo en lo conversacional que me parece que puede entreabrir una puerta a seguir pensando esta metáfora del carpintero. En el sentido, yo pensaba, el problema de que venga hecha con el chasquido de dedos es que hay un montón de cosas que un carpintero podría descubrir de detalles de una ornamentación que capaz se descubren al hacer, ¿no? Que uno es difícil que las tenga preconcebidas. En ese sentido, para mí es muy distinto el chat si solo me permitiera un prompt y un resultado, que esta capacidad de iterar que puede surgir del punto de vista de que capaz al primer chasquido de dedos es una mesa un poco genérica, pero yo la puedo ir después de que tengo esa base trabajando. O sea, yo puedo incluso, a partir de un relato genérico, pedirle que incorpore tal o cual experiencia, puedo pedirle que lo ajuste para tal o cual audiencia. Me parece que hay algo ahí en ese ida y vuelta que abre una puerta que con otras tecnologías no existía, ¿no? Eso me parece interesante a pensar. Como el holodeck de Viaje a las Estrellas. En la serie Star Trek tienen una habitación diseñada para poder generar imágenes holográficas, ¿no? Recuerdo un episodio en el que trataban de reconstruir una escena, ¿no? Y había que construir un objeto, podría haber sido una mesa. Entonces el capitán Picard decía, muestra una mesa. No, hazla de madera. Claro. No, agrégale no sé qué. Y la máquina iba respondiendo a los sucesivos prompts, de los 90, mucho antes de que existiera esta tecnología. Obviamente, como tantas otras cosas, fue imaginada por la ciencia ficción o generada, ¿no? Estas cosas existen porque primero las imaginamos. Uh-huh. Pero bueno, sí, quizás eso entra un poquito en conversación con esta distinción que hacíamos antes entre el prompt básico y el prompt elaborado. Entre el prompt de una vez y para siempre y el prompt que se va refinando de acuerdo al resultado. Pero no sé si... Porque cuando vos dijiste, la mesa se te va ocurriendo mientras la haces, Sí. Esa energía, digamos, de pensar con las manos, esa energía de ir encontrándote también con los nudos de la madera que te proponen, que te abren posibilidades, etc. Yo creo que eso es una situación de otra naturaleza que la del prompt reiterado, que se va ajustando, ¿no? Uh-huh.
No sé, puede compararse con la situación de hacer una búsqueda en el Google académico, temática, y vos decís quiero hacer un estado del arte sobre tal tema, entonces ponés, no sé, en el renglón con todas las palabras de la búsqueda avanzada, ponés, no sé, 20 términos imprescindibles para hablar de ese tema que van a formar parte del vocabulario de los artículos que estás buscando. En el renglón de frase exacta ponés alguna expresión típica de esa teoría sobre la que estás investigando, y en el renglón con alguna de las palabras ponés apellidos de autores, como yo les propongo a veces a mis estudiantes de metodología buscar en el buscador académico. Y te salen 8.000 artículos, es decir, son muchos. Entonces agregás algunas palabras en alguno de los renglones, ponés 2 frases entre comillas para refinar la búsqueda. 400, listo. Empezás a revisar los resultados, anotás algunos apellidos y los incorporás al renglón de autores para refinar aún más la búsqueda, autores que no se te habían ocurrido, que no te habías acordado. Es ese ejercicio de una búsqueda que a lo mejor te lleva media hora refinarla y tener una buena lista y recién ahí dedicarte a mirar los resultados, tiene algo de artesanal. Pero si yo voy a una biblioteca y converso con un bibliotecario y me encuentro con otro tipo que está investigando algo parecido y conversamos, me pongo a leer algo juntos, recorro los estantes y me encuentro con un libro totalmente inesperado, que yo jamás hubiera imaginado que con ese título iba a estar ahí, pero que tenía que ver con eso. Bueno, fíjate que son todas cosas que no van a pasar en el buscador. También hay otras para las que el buscador evidentemente va a ser más preciso. Creo que con la IA puede pensarse algo parecido, ¿no? Lo que por supuesto queda afuera es la experiencia, la hechura absolutamente humana de esos aspectos del oficio, en este caso del oficio docente o del oficio de escritor, si querés, que no pueden reducirse a fórmula, que no pueden codificarse, y que hace la diferencia también entre un texto escrito desde el alma y un texto escrito con técnica nomás, ¿no? Claro. A mí me quedaba pensando por el ejemplo del carpintero, ¿no? Que me parece que está bueno, es interesante. Y la relación con el ajedrez, yo veo algunas diferencias. Y creo que el centro, o lo que trato de pensar, como me quedé pensando, ¿está bueno o está malo que con un chasquido hagas una mesa, no? Y para mí la respuesta es que está bueno, pero que también hay que pensar en función de qué. Es decir, si eso permitiera, digamos, y acá nos metemos de lleno en la lógica capitalista, ¿no? Si eso sirviera para que cada vez que alguien necesita una mesa pueda hacer un chasquido de dedo, tener una mesa, y que el tiempo de los carpinteros estuviese más liberado, pero no para tener que salir a hacer otro trabajo y cambiar su modalidad como trabajo, sino porque decís, bueno, todos podemos trabajar menos. Y eventualmente ese carpintero tiene un amor por el carpintero, así como el jugador de ajedrez sabe que va a perder con la máquina, o el carpintero sabe que va a ser más ineficiente que el chasquido de dedos, pero lo hace por hobby, por arte, por lo que sea. Todos nosotros hacemos cosas que sean en términos de juego o de arte, cosas que son improductivas, ¿no? En términos del capital, decir, che, ¿para qué estás haciendo esto? No sirve para nada. Jugar ajedrez, yo juego ajedrez y no sirve para nada, pero sirve un montón. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí me disfruta, me hace pensar y un montón de cuestiones. Por lo cual, me parece que la vuelta que yo le daría es, bueno, depende qué pasa, ¿no? Porque si de repente hay una gran empresa que con un chasquido de dedos produce muebles, o con apretar un botón, o tiene un robot y produce muebles, entonces todos los carpinteros no es que ahora pueden tener tiempo libre, sino que no tienen trabajo y tienen que reubicarse en otro tipo de trabajo y trabajamos las mismas horas, porque hace 100 años trabajamos las mismas horas, por lo cual la IA o las nuevas tecnologías o todo el desarrollo productivo no ha servido para tener más tiempo libre, para disfrutarlo, es una cagada. Si en cambio ese chasquido de dedos sirviera desde otro ángulo para decir, bueno, esto puede estar mucho más fácil, más simple, y el resto del tiempo lo podemos educar, si querés hacer una mesa, haz una mesa porque te gusta, como el que juega ajedrez o como el que hace arte o el que hace cerámica, que además no lo hace en términos mercantiles, sino que lo hace porque le gusta. Bueno, es distinto. Entonces me parece que esa lógica, que me parece interesante para pensar, pone en el centro, digamos, la producción y la tecnología, ¿para qué? Sí, sí. Sí, y también la máquina que hace mesas con un chasquido de dedos existe, porque la producción en serie se parece bastante a eso, de cualquier producto, ¿no? Qué sé yo, la lapicera con la que estoy anotando es igual a otras centenares de miles de lapiceras que hizo una máquina en un tiempo parecido al del chasquido de un dedo. Y eso no significa que no se sigan haciendo cosas artesanales, que las abuelas no sigan tejiendo pullovers, aunque hay máquinas que con un chasquido de dedos sacan un pullover.
digamos que abre un camino no solo entre la producción útil y el goce del tiempo libre, sino entre una producción técnica que produce objetos todos idénticos entre sí a una escala a veces desproporcionada y una producción más artesanal. Santiago Albarrico, un filósofo español que vive en Túnez y que es uno de los autores que más me gusta leer. Okay. No sé, si alguien escucha este podcast y le queda por lo menos ganas de leer a Santiago Albarrico, ya es un montón. Uno de sus libros más recientes se llama Ser o no ser un cuerpo y plantea un poco el lugar del cuerpo en el mundo contemporáneo, ¿no? Y en un momento hace esta relación entre qué pasa cuando algo se multiplica al infinito con un chasquido de dedos, ¿no? Y él recupera, de una manera que la IA no podría hacer, una antigua fábula china, la de la tinaja de Wang. Yeah. Él dice, bueno, Wang es un campesino pobre que vive en una aldea y de repente recibe de alguna manera una tinaja. Y la mira, es una tinaja, un jarrón medio grande, que no tiene utilidad para él, no sabe muy bien qué hacer con esa tinaja ni dónde ponerla. La empieza a limpiar con un cepillo, se le cae el cepillo dentro de la tinaja y cuando mete la mano para recuperar el cepillo, saca 2 cepillos. 3, 5, 10 cepillos, 100 cepillos, 1000 cepillos. Empiezan a salir cepillos de la tinaja. Entonces, bueno, cuando descubre que la tinaja produce indefinidamente cepillos, los empiezan a acumular y pone una tiendita en el mercado del pueblo de venta de cepillos. Y empieza a ganar dinero y empieza a salir de pobre, le empieza a ir bien, prospera con el negocio de los cepillos, empieza a ahorrar en monedas de oro y un día se inclina sobre la tinaja para sacar más cepillos y una moneda de oro se le cae adentro de la tinaja. Y cuando mete la mano para recuperarla, saca 2, 3, 5 monedas de oro, 100 monedas de oro, 1000 monedas de oro. Infinitas monedas de oro que no paran de salir de la tinaja. Entonces, listo, cierra la tienda de cepillos y se dedica a sacar oro de la tinaja a niveles que ya superan cualquier posible derroche del dinero. Ya no sabe dónde poner las monedas de oro, ya no queda más lugar en la casa para el oro. Entonces, en un momento, cansados de sacar monedas de oro, le asignan esa tarea al abuelito, un viejo de 100 años que ya no servía para otra cosa y lo ponen a sacar monedas de oro. Y el viejito, en un momento, bueno, muere y cae dentro de la tinaja. Y van a sacarlo de la tinaja y sacan al abuelito muerto, su cadáver, y sacan 2 cadáveres, 3 cadáveres, 5 cadáveres, 100 cadáveres. Miles y miles de viejitos muertos salen de la tinaja. Y entonces gastan todo el dinero que habían acumulado en darle debida sepultura a tantos y tantos cuerpos de viejitos muertos. Bueno, y hasta ahí la historia. Pero Albarrico dice, bueno, esta idea, el capitalismo no produce algo, el capitalismo no hace más que una multiplicación, digamos, ciega, una multiplicación que así como multiplica cepillos, monedas o cadáveres, también multiplica imágenes. Vos chasqueás los dedos y dice, che, sí, cumpleaños mi sobrina, dame una foto de mi sobrina como si le hubiera hecho Ghibli volando en un unicornio. Y así todo el mundo en los cumpleaños. Entonces hay esa multiplicación infinita de todo que caracteriza a la lógica de la inteligencia artificial, entre otras cosas, pero sobre todo, de alguna manera contradice al cuerpo, dice él, ¿no? Contradice algo del orden de esa, como dice, esa mezcla de carne y palabra, claro, que son nuestros cuerpos. Entonces, bueno, me parece que hay algo ahí entre lo artesanal y lo técnico que nos interpela de muchas maneras distintas, ¿no? Claro, me hiciste acordar a un cuento de, no sé cómo se dice, Isaac Asimov. Sí, por supuesto. Que se llama Cómo se divertían. No sé si lo viste. Sí. Es buenísimo. Que miran un libro con la extrañeza desde un futuro. Claro, es un cuento muy breve que está, no sé, 2100 algo, 2200 en no sé qué año. Que está bueno, pues está escrito hace 80 años, por lo tanto tiene una visión. Bueno, muchas de las cosas que vemos hoy en día son en gran medida inspiraciones que eran más críticas desde su punto de vista, pero que inspiraciones, en fin, de cosas que escribió Asimov, como las 3 reglas de la robótica y demás. Y en es como una niña que está estudiando y estudia con una computadora, muy personalizado, parecido a lo que decías vos. Y en ese sentido, de repente descubre que había otra forma de enseñanza donde todos iban a un colegio. Y bueno, quien quiera leerla deben ser 5 páginas, no es muy largo. Y es como que desde el futuro
nos mira el presente y dice, ojo que estamos yendo a eso, que ya con una nostalgia de no haberlo vivido, pero de sentir que eso estaría bueno tener, dice cómo se divertían. Bien, bueno, creo que estamos ya cerca del cierre. A mí por lo menos me quedan dos cositas que no me quería olvidar. No, la primera es porque vos en un momento traías esto de la escuela como un lugar de lentificación y un poco también como de resistencia de ciertas lógicas del capital, y salía también esto mismo en estas últimas respuestas de, bueno, cómo escapar, ¿no?, de esas lógicas de mercantiles y comerciales. A mí me gustó mucho escucharlos hablar a vos y a Ángela de cómo hacer un uso de las tecnologías que vaya más allá del diseño para el cual fueron pensados, que muchas veces ese diseño es el que tiene por detrás los fines comerciales, ¿no? ¿Qué recomendaciones haces en ese sentido en términos de cómo usar capaz críticamente la tecnología o de maneras distintas en el aula y fuera de ella? Sí, nosotros a eso lo llamamos el uso artesanal de las tecnologías, ¿no? Bueno, Ángela, que filósofa, explica muy bien cómo toda inteligencia es artificial en un punto, porque, bueno, siempre pensamos con escritura, con lenguaje, con artefactos que, aunque no sean digitales o no sean inteligencia artificial en el sentido técnico, no podríamos pensar igual si no pensáramos con un lápiz en la mano o con, bueno. Pero desde el punto de vista del uso artesanal de los artefactos, una diferencia fundamental es pensar que los artefactos en la escuela no están solo para ser utilizados en la enseñanza como insumos de la didáctica, sino también para ser puestos sobre la mesa en el lugar de interrogarlos, en el lugar de hacerles preguntas, ¿no? La personalización de la programación de los celulares, de las computadoras, etcétera, por supuesto que es una manera evidente, ¿no? Uno puede usar el celular para eludir publicidades, uno puede usar, pero también uno puede poner las publicidades como objeto de análisis crítico en el aula. Pienso en propuestas dentro de este marco de una educación digital crítica, de una educación digital integral, que se propongan, por ejemplo, que los chicos desde muy chiquitos desnaturalicen, conozcan lo que hay detrás del discurso publicitario. La publicidad es uno de los principales ingresos de las grandes plataformas y de las empresas tecnológicas, entonces está en el medio de todo la publicidad. Uno siempre, querés ver un video, te muestran una publicidad de unos segundos antes y con tu atención pagás por ese video que querés ver. Si no querés ver la publicidad, pagás con plata, una cuenta premium, pero la publicidad te la cobran siempre. Con atención o con guitas te la cobran. Poner esto en evidencia frente a los chicos de lo más temprano posible y de la manera apropiada para cada edad. Nosotros elaboramos una serie de propuestas para el aula en los distintos niveles de enseñanza. Por ejemplo, para jardín de infantes, trabajar sobre las publicidades desde lo lúdico, ¿no? Qué sé yo, plantear primero una visualización de afiches, de publicidades gráficas, de videos de publicitarios, y hacer algunas preguntas interesantes, ¿no? Bueno, ¿por qué está tan contenta esta persona con esa botella de shampoo en la mano? ¿Quién es? No tuvo que ir a trabajar hoy, claro, probablemente. Investiguemos, digamos, un poco quién es esa persona. Bueno, saber que es un actor, una actriz, qué sé yo. Mirar también esta cosa muy divertida de las letras chicas en los envases y en las publicidades que dicen por qué está en una letra tan chiquita, por qué no quieren que lo veamos eso, y algo está con letras muy grandes, ¿sí? Sé feliz con este yogur, y con letras muy chiquitas dice, mira que tiene mucho azúcar, te va a hacer mal, te va a traer diabetes, no sé qué, ¿no? O lo que en las propagandas radiales aparece con una voz acelerada, ¿no? Sí. Entonces dice, aproveche, ¿no? Como dice Lelutier, pocos privilegiados tienen la hora exacta en su muñeca, ¿no? Y después en letras más chiquitas dice, ojo, que se rompe rápido, que es una porquería, no sé qué. Entonces con los chicos jugar a ironizar, a hacer humor, digamos, con el género publicitario, que ellos generen publicidades lúdicas y graciosas sobre objetos ridículos, por ejemplo, un papelito abollado, un zapato roto, un cordón desatado, qué sé yo. Jugar con ellos un poco a desmitificar, a quitarle ese aura de cosa exclusiva a la que te invitan a acceder, que tienen las publicidades, de alguna manera burlándose de las publicidades. Tenemos también para otros niveles de enseñanza propuestas que tienen un poco que ver con mirar
los efectos negativos que son evidentes para todo el mundo, que tiene la vida en redes sociales, las sensaciones a veces de maltrato, de destrato, de cierta socialidad violenta que aparece, no sé. Uno no trata a un desconocido igual si se lo encuentra por la calle o si se lo encuentra en Twitter, digamos, ¿no? Entonces esa diferencia abismal que hay en las socialidades mediadas digitalmente y las socialidades analógicas son ocasión de propuestas que pueden ser muy lindas de hacer con adolescentes, ¿no? Es decir, bueno, a ver, que cada uno cuente alguna historia de algo que le pasó en una red social. Escuchar las historias, elegir algunas y de alguna manera buscarle las raíces. ¿Qué diseño de la red social hizo posible que eso pasara? ¿Cómo sería una red social en la cual eso no podría suceder porque las reglas de conversación, las reglas de encuentro que se proponen fueran otras? Claro. ¿Qué red social inventarías? ¿No es cierto? Entonces, bueno, un poco mostrarle los huesitos a la estructura de poder, a la estructura de gubernamentalidad, a la estructura también de dominación y de orientación de todas las conductas hacia el consumo que están en la base de esas cuestiones preocupantes, y no solo mirarlas desde un punto de vista médico-terapéutico, ¿no? Como si quisiéramos hacer la educación emocional de las pantallas, decíamos, ¿no? No es solo uno ser resiliente o cuidarse, o a tu hijo hacer... Algunos proponen, no sé, hacer un contrato entre padres e hijos para que los hijos no usen tanto la computadora. Claro, no sé, o hacer, como lo llaman, ¿cómo se llama cuando uno quiere adelgazar y deja de comer un rato? Una dieta. No, pero hay el ayuno intermitente. Hay ayuno intermitente de pantalla, se hace, por ejemplo, ¿no? Bueno, esas cosas no sé si sirven o no sirven. Yo creo que muchas veces las pienso, ¿no? Y no tanto el ayuno intermitente, sino la otra. Y pienso que también a veces es poner medio una lógica mercantil, ¿no? De presupuestos. Es decir, vos tenés tanto presupuesto para gastar, tenés 4 horas para gastar, y tiene una cosa medio financiarizada, como si vos... Y además que lo plantea en términos como si la autorregulación, otro concepto muy propio de esa perspectiva, que los chicos puedan hacer de algo nocivo para ellos, pero que nosotros mismos ponemos en sus manos, fuera toda una cuestión de voluntades individuales. Y la verdad es que hay un sistema mucho más grande que nosotros al que vale la pena problematizar desde otros lugares, ¿no? Crear una conciencia crítica respecto de lo que hay detrás de esa especie de seducción que ejerce sobre el individuo la vida digital. Me parece que es más potente. Después en los hogares no se le puede pedir a todas las mamás y a todos los papás que se vuelvan analistas críticos, etcétera, pero a los docentes sí se les debe pedir que lo miren de esa manera y que la escuela no sea un lugar en el que se promueve una mirada médico-terapéutica de resiliencia frente a una cosa negativa naturalizada, sino que sea el lugar donde se cuestiona más de raíz el asunto, ¿no? Claro, sí, está muy bueno y me hacía acordar a otro concepto que ustedes problematizaban, a una de estas afirmaciones provocadoras, que era el de, bueno, las tecnologías nos hacen hacer cosas, y que tal vez algo que está bueno para desarmar ahí es quién es el que está detrás de la tecnología que nos hace hacer cosas, y todas estas prácticas que vos proponías, me parece que tienen como muy positivo eso de ir a criticar la lógica mercantil del que está detrás de eso. Bueno, si te parece, cerramos con una última. Yo tengo una última más así imaginativa, digamos, en el ámbito de lo lúdico, de pensar, de reflexionar. Obviamente es una pregunta, digamos, que tiene sus limitaciones porque no se puede pensar desde hoy cómo sería una educación en otro sistema. Pero si tuvieses que pensar, ¿qué te gustaría o cuáles son los ejes centrales que te gustaría en términos de diferencia? Que sea la educación en un sistema no mercantil, en un sistema comunista o en un sistema que a vos te interese, ¿qué es que te viene a la cabeza? Yo creo que el sistema educativo, más allá de las tecnologías, te referís al sistema educativo. Siempre los sistemas educativos han estado asociados a proyectos políticos, ¿no es cierto? Si nosotros retrocedemos algunas décadas, el sistema educativo era objeto de todo tipo de críticas por izquierda. Es decir, vos leías a Freire, o a Giroud, o a McLaren, o a, a Bourdieu, ¿no? A todos los autores de tradición marxista, que decían, bueno, la escuela, aparato ideológico del Estado, pero al mismo tiempo la escuela oprime al alumno, porque en su didáctica, en su manera de organizar la clase, la escuela era criticada. En la pedagogía del oprimido, Paulo Freire critica la educación bancaria. Esta idea de que
el maestro es el que tiene el saber y la verdad, el alumno solamente está subordinado a ser un receptor, y además se le exige al alumno que produzca algo y después se le paga con una calificación, y hay algo mercantil en todo esto, ¿no? Esas críticas generaron el unánime consenso de que ser un educador de izquierda era criticar a la escuela y de alguna manera bajarle un poco esa fuerza de maquinaria opresora y liberar a los individuos de las ataduras o de los límites que la escuela le imponía, transmitiendo la ideología de la clase dominante. Hasta ahí creo que coincide con la formación que muchos hemos tenido en ese sentido, como del lado de la pedagogía crítica en los profesorados en las universidades. Me parece que estamos viviendo un momento en el cual, así como los mecanismos de dominación ya no pasan tanto por la escuela, sino, por ejemplo, por las redes sociales, por las publicidades, por las plataformas, la escuela comienza a posicionarse como un lugar en el que es posible todavía pensar despacito, con tiempo, es posible tener conversaciones, escrituras, lecturas pausadas, es posible la manufactura del pensamiento del que se pasa de largo cuando se lo cede a la inteligencia artificial. Las cosas que me hace hacer mi maestra, diría uno como alumno, no son las mismas cosas que me hace hacer la tecnología. No están apuntando en la dirección del consumo, sino en la dirección de esa bella y necesaria inutilidad en la que los contenidos son pretextos para demostrarle a las personas que hay un mundo que, más allá de lo visible, y que es un mundo para el que uno está habilitado. Entonces creo que hay una transformación en nuestros tiempos, que la mirada por izquierda de la escuela hoy por hoy debería ser esa mirada amorosa que uno lee, por ejemplo, en La defensa de la escuela de Jean Machelin y Martin Simmons. En fin, una mirada quizás rancieriana y arendtiana como la que cultivan esos autores, y que las discusiones pedagógicas de los últimos 10 o 15 años van dando cuenta fuertemente de esta idea de la escuela como trinchera del pensamiento. Y creo que una educación por izquierda, en este momento, es una educación que tiene que defender a la escuela como el lugar para resistir, y no criticarla como el lugar de la transmisión de la ideología dominante. Porque si bien ambas cosas pueden suceder al mismo tiempo, en algún sentido, dependiendo de cómo se piense cada escuela, la escuela como institución social, me parece que es un valor a rescatar. Que me perdone Tonucci y su dibujito de la escuela fábrica, ¿viste? Sí. Pero bueno, es un dibujito que está bien. Hace 30 o 40 años estaba perfecto. ¿Qué sé yo? Nos emocionaba ver ese tipo de imagen de criticar a la escuela como una fábrica, como una empresa. Después se hablaba de la taylorización de la escuela, de la toyotización de la escuela. Me parece que vivimos otro momento y que vale mucho la pena que quienes tenemos un posicionamiento desde la izquierda pensemos esa mirada sobre la educación desde un lugar superador de aquella crítica, digamos, más sesentista, digamos, ¿no? Perfecto, bueno. Bueno, estamos muy contentos y agradecidos. Ha sido una charla muy estimulante para nosotros y esperamos que lo sea también para quienes nos escuchan. No sé si hay algo que quieras decir antes de que cerremos. No, súper agradecido también de que me hayan invitado. Ojalá que nos volvamos a encontrar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, súper interesante. Estamos muy agradecidos con Daniel. Nuevamente lo quiero reiterar. Yo me quedo pensando un montón de cosas. Una que quería traer a colación es él en una de sus charlas, y hoy le preguntábamos por eso, decía que trabajaba sobre esta afirmación provocadora de la tecnología nos hace hacer cosas, ¿no? Y empieza a desarmar eso y empieza también a mecharlo con el concepto de el uso artesanal de la tecnología, que sería, bueno, esto de usarlo más allá del diseño para el cual están pensados. Que siempre el diseño va a estar pensado en general en maximizar la ganancia de alguien, ¿no? Y lo que me interesaba resaltar es que en la tecnología nos hace hacer cosas, está un poco siempre la metáfora, ¿no? Escondiendo a alguien. Si ustedes recuerdan el episodio 0, cuando vino de Kites Cancela, él desarma la metáfora de la nube y dice, bueno, ¿qué hay de físico detrás de esta metáfora de la nube y por qué es importante desarmar esa metáfora? Y acá creo que pasa algo parecido, en el sentido que cuando personalizamos la tecnología, dejamos de hablar de los poderes reales que están atrás de eso. Entonces, las redes sociales no son un ente autárquico, autónomo, con una personalidad por fuera de los capitalistas que están detrás de esas redes sociales.
y que son los que están interesados en mantenerte pegados a la pantalla para vender más publicidad y que por eso están dispuestos a pagar cualquier cantidad de plata a cualquier cantidad de diseñadores para que si tienen que diseñar algo adictivo lo hagan aún sabiendo que es poco ético o antimoral, pero porque lo que está por detrás siempre es la lógica de maximizar las ganancias. Entonces esa lógica detrás de los grandes dueños de las redes sociales está detrás también de los grandes dueños de OpenAI y de todos los que producen IAs en el sistema capitalista. Y me parece un punto importante a resaltar en el decir, bueno, cuando hablamos de la tecnología, necesariamente tenemos que hablar detrás de quién está esa tecnología. Totalmente. Y un poco retomando eso, si algo me interesa que quede un poco como reflexión en el podcast y como pregunta-problema para seguir pensando, es que todos los que usamos, y creo que la gran mayoría ya empieza a usar cada vez más la inteligencia artificial, los chatbots y demás, vemos su utilidad claramente, ¿no? Vemos que son cosas como que están muy buenas. Pensar un poco más de fondos, sacarle esa capa o ese fetiche de IA puro y tratar de desenmascarar o de entender un poco más de fondo qué hay detrás, nos hace por lo menos no dejar de usarlo, pero usarlo críticamente, entender cuáles son los posibles problemas y a partir de eso poder resignificar el valor, el uso que uno le da y decir, para esto me sirve, para esto no, o me sirve para todo esto, pero también sé que en esto que me sirve me genera este otro problema. Creo que si en términos de educación tan importante, ¿no? Digamos, uno de los pilares o los tópicos más importantes para pensarnos a nosotros mismos, pensar la IA en ese sentido, en cómo afecta, en cómo ayuda y cómo afecta a los niños que están aprendiendo a estudiar, a nosotros que seguimos estudiando o a cualquier persona, me parece que es lo más importante que este podcast para mí, este episodio me dejó pensando. Excelente. Bueno, queremos recordarles que para seguir de pie, desde La Izquierda Diario necesitamos sumar 3.000 socios, así que les pedimos que vayan a laizquierdadiario.com/socios y dejen su aporte por ahí, así podemos seguir haciendo este programa y tantos contenidos más que pueden acceder desde el canal de La Izquierda Diario. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Esto fue un podcast de La Izquierda Diario.